Bueno, saludos a Pastor Saltillo Jr. Qué gusto saludarte como siempre. Gracias, Pastor Marco. Un gusto para mí acompañarle. Sí. Fíjate que gracias también por aceptar la invitación y como platicábamos, la idea es poder expresar una opinión o traer un punto de vista en cosas que están sucediendo todos los días y ahora estamos con este tema de la pandemia, el tema del coronavirus, el tema del encierro, que yo le digo arresto domiciliario, el tema de que nos tienen aquí en casa, ¿no? O están los lugares cerrados. De hecho, escuché aquí en California que ya la idea es este fin de semana volver a cerrar las playas, cerrar los restaurantes que ya se han abierto, otra vez regresar. Entonces, sí me gustaría, Pastor, escuchar un poco tu opinión. ¿Qué piensas, Pastor, con lo que mucha gente me han dicho a mí, sé que también a ti, que nosotros, como parte de la iglesia, deberíamos dedicarnos solamente a hablar de Dios y alejarnos de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo exterior? Quisiera abrir con esa parte y luego ir entrando un poco. ¿Qué piensas respecto de eso, Pastor? Bueno, yo creo que nosotros manejamos un evangelio completo. El evangelio completo es un evangelio que va no solo basado en lo que dice la Biblia, sino también es un evangelio que nos hace ver con una perspectiva mucho más amplia lo que está pasando en el área social, económica, cultural y también en lo que sucede en las naciones como noticias de última hora. Si nosotros solo manejamos un concepto desde lo bíblico y luego apartamos la otra parte, el otro concepto, lógicamente nos volveríamos una iglesia mística, una iglesia que solo estaría viendo desde una sola óptica. Jesús siempre observaba todo desde las dos ópticas y por eso el evangelio que Jesús trajo fue un evangelio que revolucionó y provocó toda una serie de críticas desde el lado de la religión. Ahora, apartamos de que estamos nosotros viviendo un tiempo donde la iglesia no puede dar la espalda a lo que está viviendo el mundo, sino que la iglesia tiene que estar de frente, tanto en la parte social, cultural, económica, en la parte crítica ahorita con el tema de la pandemia, y la iglesia también debe estar de frente con la palabra. Entonces creo yo que la iglesia debe transmutar y salir de donde se encuentra, de ser una iglesia crítica, recalcitrante y crítica negativa, a convertirse en una iglesia respuesta para la necesidad de su nación y de su país. De hecho, la palabra enseña que muchos hombres actuaron así. José actuó de esa manera, Daniel actuó de esa manera, David actuó de esa manera, porque siempre ellos están involucrados no solo en lo espiritual, sino también en la parte de gobierno de su nación. La gente dice hay que separar religión de Estado. No se refiere a que no participemos, quiere decir que, que el Estado o la religión no puede imponer una religión en el Estado. Hay libertad de religión, pero no quiere decir que la religión está completamente exenta de participar con el Estado. Y eso es algo interesante. También hablabas, hace un comentario de si nosotros no salimos a tomar relación con el mundo, entonces nos convertimos en una iglesia de cuatro paredes, una iglesia inútil, ¿no? Una iglesia que está encerrada. ¿Cómo ves entonces la forma en que los gobiernos han abordado o la forma en que han reaccionado con el tema de la pandemia, del coronavirus? Yo creo que al principio nos agarró a todos por sorpresa, eh, porque nadie esperaba algo así. A principios de año todo el mundo arrancó con mucha visión, con muchas ganas de darle para adelante, y en marzo empieza a complicarse todo por algo que ya venía desde noviembre, pero que todavía no había cruzado nuestras fronteras. Pero cuando esto empezó ya a afectar países de primer mundo, Europa, afecta a Asia, y luego se viene esto para los Estados Unidos, y luego esto corre por toda Latinoamérica, causa un pánico total y causa una intriga también de que no había una preparación en el tema de salud. Al principio, al agarrar esto de sorpresas, a muchos gobiernos no se sabía
qué mapa de ruta seguir. Por eso mucha gente murió, porque los procedimientos que se hicieron al principio fueron totalmente equivocados ante una peste, ante una pandemia que aparece como una gripe, pero una gripe un poco más elevada, porque ataca en los pulmones, porque luego crea una serie de coágulos, una serie de cosas, y la gente empezó a morirse porque preferían primero intubarlos, llevarlos a una UCI y no darles el tratamiento que se tiene que dar. Ahora, cuando ya tú ves que se ha corregido, pues primero se atiende, ¿no? La situación, ¿no? Empiezan ya a hablar del ibuprofeno, empiezan a volver a hablar de una serie de antigripales que se necesitaban ponerlos en práctica desde el principio. Pero como esto los agarró a todos así, pues lógicamente los errores fueron garrafales y fueron nefastos. Y por ende tenemos una tasa de mortalidad, pero una cosa altísima. Con respecto a cómo los gobiernos están manejando el tema, yo creo que se está llevando una agenda. Es mi perspectiva, ¿no? Yo respeto pues también la perspectiva de otra gente, pero creo yo que se está llevando una agenda que se viene preparando ya hace mucho tiempo para un nuevo orden mundial. Esto no me lo pueden quitar a mí de la cabeza porque la misma palabra lo enseña. Y estamos nosotros, si nos paramos en lo que dice la Biblia, en el Apocalipsis, pues lógicamente estamos parados sobre un tiempo donde exactamente empieza a cumplirse ciertas profecías y ciertas cosas. Esto quiere decir que hay una agenda. Esa agenda no va a terminar. Puede terminar el coronavirus y puede entrar otra enfermedad y puede entrar otra crisis. Después va a ser otro tipo de cosas que vamos a tener que lidiar. Lo que sí creo es que el presidente de los Estados Unidos se ha convertido como en el muro de contención para que toda esa agenda no se cumpla y él se ha colocado como el blanco de todas las críticas porque es el que va contrario a la marea, es el que va contrario a la corriente del río y me llama muchísimo la atención y por eso ando siguiendo los pasos que él da, lo que él dice y luego lo que el sistema está diciendo. Y uno se encuentra de que hay dos choques de verdades y hay que ver cuál de los dos tiene la verdad, si lo que está proclamando hoy las naciones en el mundo o lo que proclama un presidente que dice todavía no me gobiernan, todavía no me montan ese sistema aquí. Y es muy interesante porque si tú vas a la parte espiritual, ahí está escrito. Es decir, la Biblia es el periódico del mañana y ya lo tiene como noticia hace muchos años. Pero una cosa que comentas, el presidente Trump como muro de contención, lo cual es cierto. De hecho, por ahí vi un post que colocaron donde está el presidente, no sé si lo escribió él o alguien de su gabinete. Dice, el ataque es contra ustedes, ¿no? Dice, nada más que yo estoy en medio. O sea, el ataque es contra ustedes, pero yo estoy en medio, ahí me están tocando los golpes, pero el ataque es contra ustedes. Una cosa que quiero destacar acá es, cuando yo escuchaba, cuando recién se cerró el tema de la pandemia, o California en particular, se cierra California y escucho una estación de radio norteamericana que haciendo un comentario de cómo California iba a comenzar a reabrir o abrir los negocios, reabrir serían los negocios. Y en ellos explicaba específicamente las iglesias, cuándo las iglesias iban a abrir. Y el comentario o la sección en la cual tenía California tiene colocado las iglesias, es en el área de los centros de entretenimiento. Dice, cuando los centros de entretenimiento se abran, abriremos las iglesias. Cuando comencemos a abrir los lugares de fiesta, de baile y eso, ahí abrimos a las iglesias. Eso me hace recordar un día que fui a un Barnes & Nobles y entré a comprar una Biblia y para entrar rápido le pregunté a uno de los que estaban ahí asistentes, le dije, ¿dónde puedo conseguir la Biblia? Y me dijo, allá es ciencia ficción. Allá tienen la Biblia en el área de ciencia ficción. Y entonces, cuando yo recuerdo eso, cuando dice el gobernador de California, vamos a abrir las iglesias cuando los centros de entretenimiento también se abran.
Y luego viene el presidente Trump y dice, tenemos que empujar para abrir las iglesias, porque las iglesias son lugares esenciales, sacando a la iglesia del comparativo de un bar o del comparativo de una discoteca o del comparativo de un lugar de diversión y poniéndola en el contexto de algo esencial, sobre todo en tiempos de crisis. No es escuchar el comentario ese que él hizo y sí, ¿qué piensas al respecto? Sí, escuché el comentario y eso dio vuelta en el mundo. Y ciertamente la iglesia es esencial, porque la iglesia es un centro espiritual. Hoy leía en la prensa de Colombia, específicamente en la prensa de la ciudad donde nosotros pastoreamos, que es Bucaramanga, dice que se ha reactivado algunas cosas en el área financiera, pero ha habido un desastre, era el titular, un desastre adentro de las casas por la violencia que hay en las familias. Entonces quiere decir que si los centros espirituales, que son las iglesias, no están abiertos para la ayuda espiritual de las personas, por más de que tengamos nosotros cualquier activación financiera, económica, la gente va a perder su equilibrio, va a perder su tranquilidad y su paz emocional y espiritual. De hecho, yo no sé si ustedes lo han vivido ahí en California, pero yo que estoy por acá, por Houston, me ha llamado la atención que cuando se empezó a abrir un poco la economía, la gente salió un poco más estresada a manejar, muy estresados. La forma como están manejando, una forma muy agresiva, como conducen los autos. ¿Por qué? Porque el estrés está ahí. Entonces, si la parte espiritual no la tratamos con el ser humano se desenfrena y el ser humano pierde el equilibrio. Y si el ser humano pierde el equilibrio, se pierde absolutamente todo. No se puede catalogar a la iglesia igual que un bar, ni igual que una discoteca, ni igual que un lugar de entretenimiento. La iglesia es espiritual. La iglesia nació en la eternidad. Y como nació en la eternidad, la iglesia es un ente espiritual que puede traer equilibrio a través de lo sobrenatural en la tierra y puede traer paz y bienestar donde quiera que haya una iglesia que pueda establecer los códigos de Dios. Así que aplauso para el presidente Trump, abucheos para un gobernador que no entiende el principio de lo espiritual, y yo creo que necesitamos a la iglesia que esté abierta todo el tiempo. Sí, y también cuando hablamos de eso, del tema del balance, fíjate que leyendo, me gusta mucho a mí, más que ver noticias y ver videos o posts, me gusta leer artículos, me gusta más meterme a fuentes que considero que son dignas de tomar en cuenta y leer los artículos y de personas profesionales en su área. Hay una doctora que estaba diciendo que va a ser mayor la cantidad de muertes provocadas por el encierro que por el mismo coronavirus, porque el estrés es considerada uno de los principales factores de muerte en Estados Unidos, junto con la mala alimentación. Esos dos factores son los que producen más muertes en Estados Unidos. En el resto del mundo también, pero hablamos específicamente de Estados Unidos, que es de lo que tengo más información. Y dice que el hecho de confinar a las personas en su casa y el hecho de quitarles la estabilidad financiera y emocional también, todo eso va a hacer que se dispare los cuadros de estrés y va a provocar muchas enfermedades más. Y además, el poder levantar la economía, que también es un factor muy importante, porque decía mi papá, me acuerdo que decía papá, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Una de las principales causas de choques y pleitos en la familia es la economía. Entonces, cuando nos quitan eso y nos meten en un encierro, desquebraja muchos aspectos importantes de la sociedad. El salir a la iglesia, entre otras cosas, pero salir a la iglesia sirve para darnos para centrarnos, para ubicarnos
sobre todo fortaleciendo lo espiritual, pero también ubicarnos en lo emocional y ubicarnos en lo moral, ya que la iglesia cubre todos los aspectos. Predica desde el espíritu, pero predica para todas las áreas de la vida. Debe tener respuesta. No me escuché a tu papá decir que la iglesia debe tener respuesta en lo económico, tener respuesta en lo emocional, en lo espiritual, hasta en lo conyugal. La iglesia debe tener respuesta en todas las áreas del ser humano. Y aquí viene la otra parte. ¿Cómo ves tú como alternativa los servicios virtuales que estábamos haciendo? Porque escuché un pastor que comentó, dijo, no es necesario abrir la iglesia puesto que podemos pastorear a la distancia. ¿Qué piensas al respecto de pastorear a la distancia y de que no sea tan necesario abrir una iglesia, hacerlo virtual todo? ¿Qué piensas al respecto? Ciertamente la parte virtual ha sido muy interesante en esta temporada porque nos ha ayudado a llegar a mucho más gente de manera directa con una transmisión. Pero no es lo mismo capacitarse virtualmente que capacitarse presencialmente. En el caso del discipulado, el discipulado es de piel, el discipulado es el caminar con la persona, es el enseñar, es el instruir, es el estar cerca de esa persona y poder llevar a esa persona a un crecimiento progresivo. Es muy bueno todo esto que estamos viviendo de alcanzar a muchísima gente, pero en nuestro cerebro se aprende de la siguiente manera: un 10% leyendo, un 20% oyendo, un 30% observando, un 50% asistiendo, un 70% debatiendo, un 80% practicando y un 95% enseñando. Entonces, es muy interesante eso. Entonces, todas las fórmulas de comunicación son extraordinarias, pero una que es muy básica es el estar presencial en un lugar y poder recibir todo el nutriente. Porque a veces hay que, en el caso mío, yo soy muy disciplinado. Si yo estoy en una conferencia de Zoom, yo estoy frente a la computadora o al celular, pero estoy observando, anotando, recibiendo y muy concentrado porque esa es mi estructura. Pero hay otra gente que no, hay otra gente que está, mientras está el Zoom, ellos colocan una foto y están lavando, están cocinando, están comiendo algo, están rascándose la cabeza, están acostados con la tele prendida. Ese no recibe completo. Entonces hay mucha gente, por no decir un porcentaje, pero hay mucha gente desordenada, que la única manera de aprender y la única manera de recibir completo es estar en un auditorio donde usted sabe que dice que trate de no levantarse, espere a que la reunión termine para poder ir al baño y que hay ciertas reglas de juego donde todo su ser y todo lo que está dentro suyo está ahora alineado para escuchar y recibir. Entonces, muy bonito esto de las transmisiones, muy chévere, espectacular, como dicen en Colombia, pero el estar físicamente en un lugar es tremendo. La misma Biblia dice: cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Es decir, el estar juntos, el poder cantar juntos, escuchar al otro cantar, me anima, me levanta el ambiente, el sentir la pasión con que el otro está recibiendo la palabra también me activa y me produce un nivel mucho más alto en la presencia del Señor. Así que estas dos cosas se pueden juntar y esto es muy lindo, pero cuando se nos dé la oportunidad de asistir, es bueno que lo haga, que usted vaya, que usted salga de casa. Aparte que eso te da disciplina, salga de casa, vea el lugar, recibe una palabra y luego regresa a casa y lleva de lo que Dios le entregó también. Claro, de hecho nunca vas a poder cambiar, nunca vas a poder reemplazar el contacto físico. Es como el que quiere tener una relación con su esposa a larga distancia, no tiene que vivir con ella para tener la relación. Exacto. Y también una cosa que, por ejemplo, el día de Pentecostés dice que estaban los apóstoles y los discípulos del Señor estaban juntos y unánimes.
pudiéramos estar unánimes a través de redes sociales, o sea, unánimes me refiero en el mismo sentir, el mismo espíritu, la misma línea de pensamiento, más no juntos. Juntos Ujú. tiene que ver con la proximidad, tiene que ver con el contacto. Así Y es. además, dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir? Somos sus manos también, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un problema, necesidad, el sentir el toque, el abrazo, son las manos de Jesús que están tocando, abrazando como cuerpo. Y eso no se Así puede lograr a través de una red social. Nos estamos metiendo más de lleno a redes sociales, a hacer transmisiones, y esto no deberíamos de quitarlo. Una vez que regresemos a los templos abiertos, debemos de continuar con esto que ya empezamos como una cosa extra, como algo agregado al trabajo pastoral, más nunca, creo yo, puede sustituir el contacto físico, el contacto que tiene que ver. Cuando hablamos de abrir las iglesias, se cree el temor, y hay razón para creerlo, pero aquí quisiera escuchar tu forma de pensar. Se cree el temor de que al abrir los templos comenzará a haber mucha infección. De hecho, he visto posts que han colocado en las redes sociales diciendo, la iglesia fulana de tal se abrió y ahora hay tantos cientos más de infectados en esa iglesia. Vi una fotografía de un pastor que le pusieron un montón de fotografías en las sillas, y él comienza a caminar por ellas, y dice el post, al pastor le pusieron todos los que se han muerto de la iglesia. Yo más bien creo que fue al revés, le había puesto todas las congregaciones, porque por ejemplo, el pastor Eliseo puso en la iglesia las fotografías de todos los miembros de la iglesia en la banca, y la cámara las filmó. ¿Qué tanto tú piensas que se deberían de abrir, cuándo se deben abrir y cómo se deben abrir? Y también si ves un riesgo mayor a abrir los templos, pastor. ¿Cuál es tu perspectiva, tu punto de vista de ahí? Mi perspectiva es que va a haber riesgo en todos lados. Si vas a Walmart, al supermercado, vas a tener un riesgo. Si sales a un parque, porque la gente de esta nación tiene la costumbre de salir a trotar, buscar los parques, ir a pasar un buen tiempo, van a tener riesgos. Si va a la iglesia, lógicamente va a tener riesgos en que si hay una persona que esté contagiada y no haya dicho absolutamente nada. Pero el tema no es el miedo, el tema es cómo yo afronto el miedo, cómo yo afronto lo que me está pasando, lo que está sucediendo, cómo yo me muevo frente a eso. Entonces, yo creo que una de las cosas muy interesantes es que todos tomemos las precauciones. Si voy a salir, llevo mi mascarilla, si es posible, llevo mis guantes, llevo mi gel y me muevo con confianza, porque donde yo vaya a ir va a haber riesgo total. Métase a donde se meta, llegue a donde llegue, va a haber riesgo. Entonces, la iglesia es un lugar público, ahí va a llegar un montón de gente, y de hecho en la iglesia deben llegar los enfermos para ser sanados, y debe llegar la gente que tiene dolencias. De hecho, en nuestro culto nosotros le decimos, si usted está enfermo, venga a la iglesia. Y esto va a ocurrir y va a ser un tema, porque entonces el enfermo no va a querer ir. Entonces, el tema es cómo yo estoy viendo la situación. Si yo estoy viendo esto como un riesgo mayor, y si salgo voy a ser contaminado, pues entonces la persona no va a salir, sus defensas se van a bajar, la persona va a entrar en una crisis en poco tiempo emocional, de salud y una serie de cosas. Pero si la persona tiene su seguridad, su confianza de que todo va a estar bien, aun cuando sea contagiado, ese contagio no lo va a matar, sino que va a ser una experiencia para hacerlo vivir, para hacerlo crecer y hacerlo desarrollar en una vida de fe. La iglesia es un centro de bendición, es un centro de entrenamiento, es un centro de sanidad, es un centro de milagros. Por eso, la iglesia, cuando usted la vea, no la vea como el gran riesgo que usted tiene, véala como el lugar que usted va a estar ahí y que el Señor puede hacer cosas muy grandes en medio de usted cuando le crea al Señor. Sí, hay un grupo de pastores americanos que están juntándose, iglesias significativas, donde ellos quieren decir, vamos a ejercer nuestro derecho de congregarnos. De hecho, está en la primera enmienda de la Constitución, derecho a congregarse para hacer manifestación, congregarse para celebrar algo. Entonces, quieren ponerse de acuerdo para juntarse y abrir los templos grandes. Y decía un pastor, aunque yo sé
que yo abro el domingo y el lunes estoy en la cárcel o amanezco el lunes en la cárcel. Entonces ahí surgió una pregunta que hacían otros pastores que están en contra del abrir. Decía, es que nosotros como pastores no podemos ir en contra de las leyes, debemos sujetarnos a las leyes. Entonces aquí surge la otra pregunta. Dice, ok, ¿qué es sujetarte a la ley? Sujetarte a la ley es dejar que nuestros derechos legales no los corten, o sujetarte a la ley es aceptar algo que aún yendo en contra de la misma constitución de este país, nos obligan a estar encerrados. ¿Hasta dónde estamos incumpliendo o faltando la ley? Una cosa es desobedecer porque desconoces los principios y otra cosa es desobedecer cuando violan tus principios. Hay muchas cosas que se están dando aquí. En el caso bíblico, Daniel desobedeció una orden. ¿Por qué? Porque esa orden coartaba su intimidad con Dios. Cuando uno escucha a un montón de gente opinar, siempre van al texto que dice que hay que obedecer a las autoridades y eso es de aplauso, pero siempre y cuando la autoridad no me saque a mí de mis principios. Porque si la autoridad me saca a mí de los principios, entonces esa obediencia no puede ser ciega. Yo tengo mis principios y yo no voy a dejar que mis principios sean violados. Entonces, hay que tener el equilibrio. Nosotros tenemos que interpretar la palabra con el equilibrio correcto para no caer en una interpretación errónea, que estamos haciendo doctrina de esa interpretación errónea y estamos llevando a la gente a una confusión. Yo creo firmemente que la iglesia debe estar abierta. Creo que hay ahorita una puja en el mundo espiritual muy fuerte. Posiblemente cuando estemos dando esta entrevista se den otras órdenes en el país para que las iglesias que estaban abiertas las vuelvan a cerrar. Posiblemente empiecen a suceder o cambios. Pero esto es un asunto que nosotros tenemos que vivir en esta última temporada porque estamos en un tiempo que es muy decisivo, que es desafiante. Y solo los que puedan entender estos tiempos son los que van a permanecer en integridad, van a permanecer sanos, con una línea libre de cualquier atadura y podemos salir hacia adelante. Hay otra generación que se deja llevar por la especulación y terminan ellos también en un hueco terrible, porque todo lo especulan, todo lo creen y todo lo obedecen sin medir las consecuencias espirituales. Entonces hay que tener un equilibrio muy grande y yo pienso que antes de obedecer cualquier orden, orar a Dios, y si estos que están dando las órdenes me están llevando a mí a salir de mis principios espirituales, pues lógicamente Dios es primero antes que cualquier cosa. En las sociedades que son, por ejemplo, capitalistas, como la que vimos en este país, las crisis son necesarias. Incluso hasta cuando vienen los tiempos de cuando hay problemas económicos, que la economía se cae. Es necesario. Y dirías, ¿por qué? Y esto es meter en otro tema, pero quiero aterrizar a lo que vengo. ¿Por qué es necesario? Porque en esas crisis económicas o cuando vienen esas caídas en las economías, los que no eran se van y los que sí eran permanecen. Los que tenían bien sus fundamentos, sus bases bien fuertes, van a permanecer, van a aguantar la crisis y se levantarán y van a recoger lo que dejaron tirado los que no eran. Por eso las economías, cuando se caen las crisis, se levantan más fuertes porque los que sí son, los que tenían bases sólidas, recogieron todo lo que se quedó de los que huyeron. En el mundo espiritual o en la iglesia, creo que también cuando vienen crisis como estas, nos ayudan a fortalecer nuestros principios, nuestros valores. Nos ayudan a ver con firmeza o establecer quiénes somos, lo que somos, permanecer, aguantar, y cuando esto se caiga, pues entonces nos levantaremos mucho más fuerte. ¿Por qué? En este tiempo, los que somos, que nos fortalecemos, tendremos cosas nuevas o tendremos que adquirir cosas nuevas. Y cuando regresemos a lo anterior, lo que era nuestro ahí nos está esperando. Ahora se agregará lo nuevo
que conseguimos en este tiempo, tan solo por permanecer, pero permanecer y una vez más regresar a lo que estabas, no huir y no salir por otro lado. Porque yo estoy viendo ahora que mucha gente dentro de la iglesia, hablo de cristianos, al no estarse congregando, al no estar con un acompañamiento de la iglesia, están dejando de orar, están dejando incluso de participar en las cosas de la iglesia, están metidos más ya en Netflix y otras cosas, o sea, se han ido a pura práctica de placer o de gusto y no están con sus prácticas espirituales. En otras palabras, están dejando de ser, están rehusando a lo que son. Los que son con iglesia, con pandemia, sin pandemia, siguen pegados a la fuente de poder y sigan alimentando su mundo espiritual. Los ves ahí activos, conectados, incluso, y es un tema que no quiero tocar, ofrendando, diezmando, aunque no están en el templo, los ves activos, los ves funcionando dentro de la obra del Señor. Entonces, quisiera dejar como último punto este comentario que te hago, y sí me interesaría mucho saber tu punto de vista en este comentario. Sí, hay una generación que no va jamás a dar a darse por perdida. Hay una generación que va por encima de lo que sea, por encima de la crisis. Esa es la generación que cree en la resiliencia y en la psicología, la resiliencia es la capacidad de que tiene una persona de superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente o cualquier cosa que haya sucedido en su vida. Él rebota, se cae, rebota y sube otra vez. Pero hay otra gente que no, hay otra gente que nunca usa la resiliencia hacia nada. Ellos cayeron y ahí se quedaron en el piso aplastados y ya que se los coma el mundo y no hay más nada que hacer. Lamentablemente tenemos de ese tipo de gente en las iglesias. Están los que esta pandemia los repotenció, siguen ofrendando, siguen diezmando, Dios los ha prosperado, han hecho negocios insólitos, una cosa salvaje, extraordinaria, se han abierto puertas impresionantes. Y están otros que entraron en pánico, se encerraron en sus casas, empezaron a llorar y hoy lo han perdido absolutamente todo. Entonces, se necesita una generación con capacidad de respuesta frente a las crisis, con capacidad de respuesta frente a los problemas y no una generación que se arrincone o que se deje amedrantar por las crisis que está viviendo el planeta, porque las crisis siempre van a estar, sea en el año 2020, en el 2026, 27, en el año que usted le toca vivir, en una crisis le va a tocar. Entonces, ¿cómo usted va a vivir esa crisis? ¿Como alguien que se llenó de miedo, de pánico, o como alguien que es un resiliente que dice, yo voy a usar la resiliencia, si me caí voy a rebotar, voy a volver a subir, pero no me quedo en el piso porque sé que lo que viene para mí mañana es mucho más grande que lo que tengo hoy? Entonces el consejo es para todos que nos levantemos, que soñemos, que avancemos. Si te cierran una puerta, Dios te va a abrir 5 puertas más. Si una situación horrible pasó, sucedió alguna crisis que usted cree que esto es lo peor, usted se puede levantar de ahí, porque es el momento para poder construir desde la nada, construir lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Así que hay que levantarnos y seguir caminando. Hay mucho más que hablar. Aquí podemos estar otras 2 horas más, pero sé que las actividades continúan y no quiero hacer tampoco este video extremadamente largo. Te agradezco mucho tu gentileza de aceptar mi invitación y conversar un momento sobre un tema que considero que es, en primer lugar, es algo que es actual, pero considero que es importante. Gracias, pastor. Gracias a ti, gracias por la invitación y ha sido un buen tiempo. Espero este programa pueda ayudar a muchos. Así es, pastor. Y espero tan pronto verte en persona para poder echar tu mano y poder platicar un momento más en persona.